pues grabamos. Pues nada, lo que decíamos, que gracias por estar aquí, Titina, por compartir tu tiempo. Es un privilegio tenerte, ellas no lo saben, pero yo sí. Ella es, ay, que siguen entrando, aquí, vale. Ella es Master Coach, ICF, es uno de los referentes también a nivel internacional, con amplísima experiencia como docente, como mentor coach, es también MBA y por lo tanto coach organizacional y ejecutiva, sistémica, constelaciones estructurales y también practitioner del Leadership Circle Profile, que es también una herramienta súper potente que contempla el desarrollo muy sistémico del ser. Y bueno, te acabas de presentar tú ahí con lo que tú decidas, pero lo importante es que nos trae también algo que quiere compartir, porque yo siempre les pido que nos traigan algo distinto, algo que nos complemente, no sé, ¿no? Pero también va a querer que le complementemos a ella, que le demos nuestra aportación desde la mirada esencial, o sea que intuyo va a ser muy rico. Así que un honor, un placer tenerte aquí, Titina, porque sé vamos, cómo vas de tiempo y de proyectos y de cosas. Y para ti ahora, que es mediodía más o menos, tú estás en Colombia. ¿Y qué hora es ahí? Sí, son las 2:12 del día, de la tarde, De la o tarde. sea, 14:12. Muy bien. ¿Ya has almorzado? Almorcé, almorcé. Sí, Hoy me tocó hacer almuerzo y todo. muy bien. Sí. Perfecto. Pues cuando quieras, si te parece, empezamos. Tenemos esta, como siempre, media horita más preguntas que podemos alargar más o menos según decidamos. Sabemos que siempre luego queremos tiempo para la comunidad, así que vosotras mismas. Ahí, ella tiene un tiempo limitado también, pero bueno, más de media horita entre preguntas y todo, me ha dicho que sí, que va. A ver cómo va la cosa. Muy Vale. bien, pues todo. Cris, mira, bueno, las saludo a todos. El honor es mío estar acá. Sé que son un grupo muy especial, hoy de mujeres, hoy que estaban las mujeres aquí más presentes. Eh, He tenido la oportunidad de conocer a Cris este año de pandemia. Ha sido uno de los grandes regalos que me ha traído la pandemia. Ustedes entienden de qué estoy hablando, que es conocer a Cris y aprender de su sabiduría. Entonces, bueno, muy feliz y muy honrada de estar acá. Eh, pues ustedes saben perfectamente que por vivir ustedes en Europa y yo en Latinoamérica, pues de por sí tienen acceso a mucha información y han tenido un recorrido mayor que el mío seguramente en muchos aspectos. Y vengo pues con mucha... Chris me dijo, habla de algo y se me ocurrió esto. Entonces, aquí tengo varias preguntas como para estar un poquito en contexto. Una, todas son coaches esenciales, ¿cierto? Vale, te comento. Sí, coméntame más o menos el grupo, ¿vale? Todas son coaches esenciales, algunas con más recorrido y otras con menos recorrido, como coach esencial, o están incluso en el programa en la edición actual. Otras llevan además formaciones en paralelo que ya han hecho de enneagrama esencial y del viaje alquímico y llevan más recorrido en muchos sentidos. Y luego también, no todas son de España, ¿eh? Ale está en Italia, Adrián está en Estados Unidos, ¿quién más? Jacqueline está en Valencia, España-Valencia, Lola en Madrid, España, Paola en En Costa Rica. eso, en Costa Rica. ¿Y qué más tenemos? Yo en Santiago de Chile. Chile y las demás sí, ¿no? Sois de Barcelona y alrededores, me parece. Ah, Vale. bueno, bueno, estoy viendo que hay un grupo variado. Ustedes deben estar un poco acostumbradas a mi acento con el de Paola, que debe ser similar, ¿no? Sí, sí. El acento colombiano y el costarricense se parecen bastante. Vale, otra pregunta. ¿Quiénes de pronto han ya estudiado o han tenido algún acercamiento a la matriz de inmunidad al cambio de Robert Keegan y Lisa Lahi, que es lo que yo voy a presentarles hoy? ¿Ninguna? Ok, vale. Esas eran como las dos preguntas. Entonces ya estoy lista para empezar a contarles. Cris, si me ayuda, me permites compartir pantalla. Perdón. A ver.
¿Listo? Vale. O todavía como que no. Ahora sí. Vale. Bueno, entonces lo que yo les quiero compartir hoy es la teoría de inmunidad al cambio, se llama. Y los autores de esta teoría son Lisa Alahi y Robert Kegan. Ellos ambos son profesores de la Universidad de Harvard y por muchos años han estudiado, por más de 30 años, han estudiado el desarrollo de los adultos. Ellos dictan una cátedra hasta hoy en día en Harvard muy apetecida esta clase, donde básicamente hablan de esta teoría. Ellos tienen un libro que se llama tal cual, el libro está en inglés se llama Immunity to Change, y una de las cosas que, o sea, les traigo como los puntos más importantes a resaltar, y es que la mente y el cuerpo tienen sistemas que buscan protegernos de no tener problemas, y al esto ocurrir, se convierten en un obstáculo para el cambio. Entonces ellos a ese sistema de inmunidad que generamos los seres humanos para no cambiar, le llamaron el sistema de inmunidad al cambio, de ahí el título del libro, y de todo lo que ellos han venido compartiendo acerca de esta teoría. Ellos dicen que no cambiamos porque sentimos que hay mucho riesgo y que podemos tener problemas. Entonces, eso es lo que hace que cambiar para los seres humanos sea tan complejo, tan difícil. Y que este es un sistema mental que nos hace mantener los mismos comportamientos y nos hace mantener cometiendo los mismos errores sin generar esos cambios que queremos, ¿no? Obviamente estamos hablando de cambios que queremos generar y que aún así no lo logramos. Entonces, hablando de esto, voy a preguntarles si ustedes se propusieron, por ejemplo, este año que ha sido atípico y que nos ha permitido mirar el tema del cambio, si se propusieron cambios este año, generar cambios con ustedes mismas. Y piensen en 2 de esos cambios que pensaron en generar. O 3. Y quisiera preguntarles si lo lograron. En los 3 casos. Por ahí alguien me dice así, veo cabezas, regular, más o menos. Ok. Entonces, por ahí va un poco la cosa. Ellos dicen que aún personas que quieren generar cambios, o sea, cuando las personas quieren generar esos cambios, como estoy segura que ustedes y con todo el desarrollo que tenemos y el trabajo que hemos hecho con nosotras mismas, cuán difícil es cambiar. Y que incluso muchas veces podemos estar decididos a hacerlo como supongo que cada una de ustedes lo hizo. Estaba decidida a hacer el cambio, pero una cosa es estar decidida y otra cosa es en verdad lograrlo. Entonces, Robert Kegan da un ejemplo de esto y él dice que hay un grupo de animalitos, de sapitos, creo que era el cuento, ya no se me olvidó qué animal hablaba él, pero de sapitos que decidieron que se iban a tirar al lago y salieron todos corriendo. Eran 20 sapitos, adivinen cuántos se lanzaron. 10, 1. Ok. 2 dicen por allá. Entonces, no sabemos exactamente cuántos se lanzan, ¿no? Realmente, porque una cosa es decidirse y otra cosa es realmente tomar la acción y ante todo lograrlo, lograr ese cometido eso que nos hemos propuesto lograr, ese objetivo. Entonces, dando continuidad a esto, ellos toman un ejemplo que es muy famoso y es el ejemplo de las personas que han sido pronosticadas con una enfermedad grave e importante y tienen que medicarse. Por ejemplo, las personas que sufren del corazón van al médico y el médico les dice que tienen que cambiar su forma de vida, que tienen que cambiar sus hábitos y que además tienen que tomarse un medicamento de por vida. Esa tasa ellos dicen que de cada 7 pacientes, solo uno logra realmente generar el cambio. Y lo dicen basado en sus estudios, ¿no? No lo dicen por echar cuento, como decimos acá. Entonces, esto es bien interesante. Y unido a esto,
ya les conté que ellos son profesores de Harvard. Ellos crearon entonces esta herramienta y la herramienta se llama la matriz de inmunidad al cambio. Esta herramienta lo que hace es descubrir el gran supuesto que nos tiene atrapados, paralizados o atascados y no nos permite cambiar. Así lo manejan, o sea, estos términos que yo estoy usando y que voy a continuar usando durante la charla, es los términos que ellos usan y la forma en que ellos presentan esta teoría, ¿vale? Entonces ustedes pueden incluso ir relacionando con todos los marcos teóricos que ustedes manejan, con todo el conocimiento y la sabiduría que tienen, esto cómo lo van viendo, y incluso siéntanse libres de interrumpirme y hacerme preguntas si de pronto no me entienden, bien sea porque no estoy siendo clara o porque de pronto alguna palabra que yo use en mi español no sea totalmente clara para ustedes o puedan dudar del significado. Entonces, ellos dicen que esta matriz lo que hace es que presenta cómo funciona ese sistema de inmunidad, entonces es como unos rayos X del sistema de inmunidad de cada persona que lo aplica, se lo aplica, y da la posibilidad entonces, al encontrar ese gran supuesto o gran creencia, de contemplar nuevas ideas que ayudarán a hacer esos cambios que no se han podido hacer antes. Vamos a ir más adelante para que vayan viendo por dónde vamos, cómo funciona la cosa. Antes de eso, lo que les quiero reforzar también que ellos traen como parte de su teoría y todo, cuando ellos hacen muchas también conferencias sobre el tema, que el tema de cambiar comportamientos nos toma tiempo. Nosotros lo sabemos como coaches perfectamente, que para generar estos cambios es importante realmente para que se den los cambios, no es de un día para otro. Se necesita vivir un proceso, toma tiempo. Definitivamente cambiar no es fácil y debemos cambiar para esto, para lograr estos cambios, que son cambios adaptativos y no técnicos, cambiar nuestros marcos mentales, la actitud e incluso los valores. Y aquí me detengo un poquito porque aquí ya ustedes van empezando a encontrar más elementos con los que pueden hacer el match o la conexión entre lo que significa cambiar para un adulto cuando estamos hablando de cambios adaptativos, ¿no? Que son importantes, que son profundos, que tienen que ver con la esencia del ser y que son los que nos dejan a veces un poco ahí atascados, o a veces un poco atascados, no, ellos lo están, como lo dicen ellos, en general es muy difícil, toma tiempo, y son pocas las personas que logran esos cambios realmente. Y con esto no quiero decir que no hay mejora, que no hay mejoras o mejorías con los procesos y dependiendo de la forma, de lo que esté viviendo cada persona y lo dispuesta que esté. Sin embargo, esta teoría, repito, parte del hecho de que hay disposición. Entonces, la matriz tiene estas 4 columnas, la matriz básica que ellos manejan. En la primera columna se plantea el objetivo de desarrollo, o sea, eso que quiere la aspiración del cambio que la persona quiere generar. La segunda, yo le pongo brecha, no es una palabra de ellos, brecha o gap. Ellos se registran las cosas que haces y dejas de hacer que te alejan de ese objetivo que registras en la primera columna. Ya voy a ir con un ejemplo, pero les estoy dando un recorridito. En la tercera columna, lo que se registra es las cosas que le preocupan a la persona, que no le están permitiendo entonces lograr el objetivo de la primera columna. Y en la cuarta, lo que se hace a través del proceso de seguimiento de un proceso que ya lo vamos a mirar un poquito más a fondo, es develar la gran creencia o supuesto, que es la que la persona no conocía, está en su inconsciente y cuando la ve es muy revelador y por esto le permite empezar a ver elementos nuevos o ideas nuevas donde se abren posibilidades para que ese cambio se genere. Quiero saber si hasta ahí vamos bien y me están siguiendo o si tienen alguna pregunta. Camila me dice que vamos bien. ¿Cris? ¿Sí? Ok, listo. Maite, ¿vamos bien? Ok, súper maravilloso. Mil gracias. Entonces, antes de ir acá, yo les traje otra matriz. Quiero saber si, ay, ahorita yo ya no las veo a ustedes. Denme un segundito. No las estoy.
Voy a compartir para poder verlas. Voy a poner otra matriz donde registré algunos ejemplos y, y ustedes también pueden ir pensando en un ejemplo propio. Bueno, entonces, en la primera columna se registra un objetivo importante que queramos lograr. Aquí tome un objetivo muy organizacional, pero un objetivo podría ser, por ejemplo, el que hablábamos ahorita también del tema de los medicamentos. Entonces, ser una persona juiciosa que me tomo los medicamentos de la manera correcta para lograr controlar y manejar la enfermedad que tengo. En ese caso, lo voy a ir paralelo a ese ejemplo con este organizacional y ustedes pueden tomar cualquiera de ustedes. Les voy a pedir, como vamos a ir muy rápido, pues seguramente no va a ser tan completa la pasada por la matriz. Sin embargo, la idea es que ustedes se lleven una idea de cómo funciona esto. Ese objetivo debe ser muy importante para ustedes, que realmente haga la diferencia, que si ustedes logran cumplirlo, haya un antes y un después en sus vidas. Bueno, me sonó un pitito. Es porque llegó alguien. Ahora entran. Ajá. Ok, listo. Bueno, buenísimo que pita. A mí no me suena. Ok, entonces bienvenidos. ¿Quién acaba de llegar? ¿Ale es hombre o mujer? André, hombre. André, hombre, bueno, entonces llegó un hombre al grupo. Bienvenido, André. André, estamos hablando de la matriz de inmunidad al cambio de Robert Keegan y Lisa Lahy, profesores de Harvard, y vamos en la primera columna donde debemos pensar en un objetivo. Yo tengo aquí un ejemplo que es estoy comprometido. La idea es registrarlo de esa manera con ser una mujer, un líder, una persona que empodere a su gente y sea más estratégico. Es el ejemplo de acá, pero puede ser cualquier otro. El objetivo debe ser ambicioso, debe ser algo que no has logrado y que definitivamente sientes que no puedes lograr solo y que quieras de verdad mucho. Porfa, me levantan la mano con la manito como tal si ya tienes su objetivo. No tiene que ser perfectamente definido porque aquí vamos a hacer como un borrador de lo que es la matriz. O pueden abrir sus micrófonos y decirme lo que les quede más fácil. Es que no los estoy viendo en este instante. ¿Estás pidiendo que alguien comparta su ejemplo o que te diga? No, que me digan si ya lo tienen. De acuerdo. Sí, más o menos sí. Ok. Perfecto. Entonces, Cris, ¿quieres compartirme el tuyo? Vale. Por ejemplo, yo estaba poniendo hacer más actividad física, no ser tan sedentaria. Ok. Entonces, lo voy a pedir como para afinar un poquitito y que coja más fuerza ese objetivo, definirlos en términos del ser. O sea, entonces ser una mujer más activa podría ser, Cris, ¿o cómo lo dirías? ¿Activa físicamente? Activa físicamente. Listo. Entonces cada uno con eso hagan esa afinación, qué es lo que quieren ser. Una persona que tal cosa, como lo acabamos de hacer con Cris. La segunda columna, ¿qué van a registrar? Cosas que hacen y que no hacen que los alejan del objetivo. Aquí está mi ejemplo. Diariamente pido informes a mis colaboradores y continuamente exijo hacer las tareas mejor. Son dos ejemplos, pero pueden poner 3, 4, los que alcancen. Si les salen más ideas, rápidamente las pueden registrar. Deben ser comportamientos observables, no emociones. Si detectan una emoción, entonces se hacen la pregunta, entonces cuando siento esto, ¿qué hago o dejo de hacer? Y lo pueden registrar.
Cris, ¿me regalas dos de los comportamientos observables que registraste en tu segunda columna? Tiene que ver con hacer actividades que son sedentarias, por ejemplo, Zooms, como ahora, Ok, reuniones, proyectos, leer. ok. Entonces tú pondrías, una de las cosas que pondrías es, por ejemplo, hago actividades sedentarias, ¿sí? Eso te aleja de tu objetivo. Y si lo desmenuzas, ¿qué es viable en este listado para que ustedes después pueden terminar como de hacerla mucho más completa la matriz? Entonces podrías, hago muchos Zooms, leo y pones otras actividades que puedas hacer o dejar de hacer, todas te alejan del objetivo. No, no son las que te acercan, sino las que te alejan, ¿vale? Bueno, ¿todos ya tienen registradas algo en la segunda columna? Listo. Voy a mirar acá, voy a dejar de compartir para verlos. Háganme señalitas acá que ya los estoy viendo, ¿sí? ¿Alguna tiene alguna pregunta? ¿No? Ok. Si, por ejemplo, a alguien se le ocurrió un pensamiento, o sea, como que cosas que pensamos, entonces me quejo, me lamento, digo frases como tal cosa, esas también se pueden registrar como los pensamientos que se nos vienen a la mente cuando estamos como comportamientos observables, porque de alguna manera son observables para ustedes mismas. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a la tercera columna. ¿Qué van a registrar en la tercera columna? Las preocupaciones que los llevan a comportarse como se comportan en la segunda columna. Aquí ustedes pueden haber escrito más comportamientos, que es lo ideal. Hacer un inventario de comportamientos es lo ideal. Aquí voy a poner inventario. Entonces, en el ejemplo que yo traigo aquí, escribí, me preocupa perder la autoridad o que no se cumplan las tareas o perder mi trabajo, perder mi imagen. Entonces, hasta ahí vamos por ahora. Van a escribir preocupaciones que los llevan a comportarse de la manera que lo hacen en la segunda columna. Y han de ser preocupaciones, no algo que te interese, que te impulse a, sino más bien No, desde la preocupación. Tienen que ver también con los demás, ¿no? Puede ser, con algunas actitudes que hemos observado, puede ser. Dame un ejemplo. Por ejemplo, cuando hablamos de equipos o lo que sea y queremos llegar a un objetivo, esa preocupación de que a lo mejor no todo el mundo esté lo suficiente comprometido o comprometida, por ejemplo, esa sensación de, ¿no? De apatía de algunos, no sé, la preocupación también viene. No, la preocupación, o sea, tú de esa manera la conviertes en una preocupación propia. Entonces, ¿cuál es tu objetivo de la primera columna? Mejorar la comunicación de un equipo de trabajo. Ok. Y en la segunda, regálame algo que estás dejando de hacer. Bueno, quizás un poquito de falta de confianza. Ok, y cuando tienes falta de confianza, ¿qué haces o qué no haces que te aleja de tu objetivo? Bueno, la idea es fortalecer mi confianza, claro, en todo el equipo. Entonces Claro. hago reuniones periódicas o, pues bueno, facilito esa comunicación para mejorar la confianza y el compromiso de todos.
Claro, pero aquí no estamos escribiendo lo que sí haces, sino lo que no haces. Vale. ¿Vale? Chéverísimo que preguntaste porque pasa mucho. O sea, lo que te está ocurriendo a ti pasa mucho, entonces de pronto a otras personas les ha ocurrido lo mismo. Entonces, ¿qué no haces? O haces, pero que te aleja de mejorar la comunicación, porque el ejemplo que me diste te acerca, ¿te das cuenta? Bueno, tal vez no preguntar directamente, abiertamente la opinión de, ¿no? Concretamente preguntas acerca de cómo se sienten, tal vez, el equipo, por ejemplo. Preguntar Es abiertamente. algo que podía hacer y no, a lo mejor hablarlo abiertamente, ¿no? Con el equipo. Perfecto. Está muy bien para registrar acá cosas que no estás haciendo que te alejan de ser una mejor comunicadora con tu equipo, que es lo que tú quieres. Es decir, aquí escribimos lo que está en la brecha, lo que nos está faltando hacer. Por eso dice qué haces y qué dejas de hacer. Ahora, aquí vas a escribir muchos más comportamientos. Sin embargo, como estamos yendo rápido, vamos a ir a la caja de preocupaciones. Entonces, cosas que te preocupan que van detrás de este comportamiento, que es el que llevamos hasta ahora. ¿Por qué no preguntas abiertamente cómo se sienten? Bueno, he puesto un caso hipotético, pero me ha pasado con un equipo en el que estaba trabajando, me pasó. Bueno, quizás por no sentir que tenía suficiente autoridad para hacerlo. O sea, ¿qué te preocupaba? ¿Qué? La falta de compromiso. A mí me preocupaba la falta de compromiso. De ellos. Pero en cuanto a ti, ¿cuál es la preocupación tuya para no preguntar abiertamente cómo se siente? Bueno, pues a veces quizás el esperar el dejar que otros tomaran la delantera en algunos asuntos. Ok. Y si otros toman las delanteras en algunos asuntos, ¿qué más se preocupa? Si vas un poquito más profundo. Bueno, lo que no me preocupaba en ese momento era no alcanzar los objetivos de grupo. ¿Y lo que sí te preocupaba? Sí, eso era lo que me preocupaba. Ah, ok, no alcanzar los objetivos. Lo que me preocupaba era que a nivel global no pudiéramos alcanzar los objetivos en general. Ok, entonces mira que van saliendo otras preocupaciones. En la medida en que más registremos en la segunda columna comportamientos que nos alejan, más vamos a poder registrar diferentes preocupaciones que tenemos en la tercera columna. ¿Listo? ¿Viste cómo va cogiendo el ejercicio? ¿Cómo va agarrando ritmo? Sí. Y mira lo que pasó contigo, gracias a ti, gracias de verdad, porque lo que pasó contigo es muy interesante. Robert Keegan cuenta una experiencia y se las voy a compartir ahorita porque es bien valiosa. Y él cuenta una experiencia, ¿todas han ido registrando, van en la tercera columna? ¿Todas? ¿Sí? Ok, ¿y Andre también? Listo. Entonces, él cuenta un ejemplo muy interesante y es el ejemplo de la persona que no se toma el medicamento, aún sabiendo que su enfermedad es mortal, que se puede morir por no tomarse el medicamento. Entonces, en la primera columna de esta persona iría, quiero ser una persona que se toma su medicamento y cuida su salud, palabras más, palabras menos. En la segunda columna, ¿qué cosas no está haciendo? Se deja de tomar el medicamento, no tiene una rutina para tomarse el medicamento, no va al médico con la frecuencia, pone una alarma en el celular y la apaga y no se toma el medicamento. ¿Sí ven? Y cuando él cuenta de manera anecdótica que le pregunta a la persona, ¿y qué te preocupa? Y cuando le pregunta qué le preocupa, dice, morirme, ¿no? Ah,
¿Te preocupa realmente morirte? Entonces, ¿por qué te comportas como te estás comportando en la segunda columna? ¿No? Si realmente te preocupa lo que está en en las preocupaciones de tercera columna, ¿por qué te comportas como te comportas en la segunda columna? Ah, no, es que esa no es mi preocupación real. Y por eso nos cuesta trabajo las preguntas. ¿Con quién era que estaba hablando ahorita que no la estaba viendo? ¿Con Esther. quién estábamos haciendo el ejemplo? Esther, gracias. Entonces, fíjate que tú cuando me preguntabas, hay como una confusión, ¿no? Porque eso es lo que ocurre, que hay un sistema de inmunidad. Entonces, es difícil para nuestra mente entender lo que está pasando. Adivinen qué contesta esta persona, que además no es, este es un ejemplo, pero le pasa a todas aquellas personas, 1 de 7, que no se toman el medicamento. ¿Qué es lo que realmente te preocupa para no tomarte el medicamento? Los invito a dar ejemplos hipotéticos. ¿Qué creen que les preocupa? Las contraindicaciones del medicamento, por ejemplo, que le pueda sentar mal. Y si vas más profundamente al ser, ¿qué crees que le preocupa? Sentirse diferente de cómo se siente. Puede ser. ¿Qué más? Más profundo, más, ahondando aún más en el ser. Ustedes que son expertas en esto. Desprenderse del dolor. Desprenderse del dolor podría ser. ¿Qué más? Todas pueden ser, ¿no? Sin embargo, cada vez las preocupaciones van más profundo. ¿Perdón? Que no hay una complicación si tienes que enfocarte ya no en el dolor físico, sino en lo que hay más allá. ¿Cómo qué? Dame un ejemplo concreto. La herida, el dolor de corazón, la inseguridad, no sé, habría que entender el caso específico, pero muchas veces el dolor físico te hace enfocarte en eso específicamente y te distraes de lo que tienes acá adentro y acá y no quieres disfrutar. No te logro escuchar muy bien. ¿Ustedes sí? No, sí. Escríbelo en el chat, por favor. Sí. Ok. Podría ser. ¿Alguien más que diga algo? Sí. Ajá. Si se toma el medicamento y finalmente se cura, luego ya sus familiares no le prestarán atención, no podrá ser cuidado por sus familiares o como consentido. Por ahí va la cosa. La preocupación es por ahí va la cosa. La preocupación es mucho más profunda. Entonces, a lo mejor ya no voy a tener la atención que tengo de mis seres queridos. Puede ser una preocupación. Pero hay tantas preocupaciones como seres humanos, ¿no? El punto es que hay temas mucho más de fondo. El ejemplo que da Keegan, que es el que les estoy contando tal cual como él lo cuenta, es que la persona le dice, es que si yo me tomo el medicamento, es como si aceptara que soy una persona vieja, que se está muriendo, y yo solo tengo 57 años, ¿no? Y resulta que si no se toma el medicamento, sí va a morir, ¿no? Entonces, esta es un poco la dinámica. Entonces, vamos a seguir acá con nuestras matrices. Acá voy a mirar el chat que nos debió escribir. Ah, no, todavía no, pero haga así. El dolor físico es un distractor y foco de atención. Una vez que hay alivio físico, tener libertad de enfocarte en tu dolor de corazón, tu herida, tus pensamientos. Claro, al final tiene que ver con esto, es con que nos cuesta mucho trabajo lograr develar qué es lo que realmente hay detrás. O sea, ahí va ya mucho más de fondo esto. Entonces, ¿ahí vamos todas bien? ¿No me están siguiendo? ¿Preguntas? ¿Jackie, pregunta? ¿No? Ok. Lola, ¿vamos bien? Ok. ¿Y cómo vamos de tiempo, Cris? Lo que tú quieras, estamos en tiempo. Bueno, listo. Entonces, voy a retomar nuevamente. ¿Están viendo mi documento de Word que estaba mostrándoles antes? Sí. Ok, entonces fíjense que al registrar sus preocupaciones de la tercera columna, las voy a invitar a que registren por lo menos 2 o 3. Pueden poner abajo estas frases. Estoy comprometida con, entonces volver a registrar, como lo hice yo aquí, las preocupaciones. Entonces, con perder mi imagen, entonces yo pongo estoy comprometida con mi imagen. ¿Sí?
o estoy comprometida con no perder la autoridad. Algunos van acompañados de un no y otros no, dependiendo de lo que hayan registrado. ¿Está clara esta parte de esta tercera columna? Vamos a hacer aquí el tercer ejemplo con este ejemplo que tengo yo acá. Yo estoy comprometida o comprometido con no perder mi trabajo. Sería el tercer ejemplo acá, ¿no? Hoy precisamente tenía un caso, justo esta tarde, un chico, 50 años, que hablaba como si tuviera 100 y sentía que su preocupación era quedar obsoleto. Ok. Cris, ¿y tú cómo en tu caja de preocupaciones lograste registrar ya alguna? Sí. Perder ¿Cuál? oportunidades interesantes, perder el tiempo, no impulsar lo que me interesa o considero relevante, y debajo de esto podría haber el desaparecer, dejar de ser influyente. Aunque Ok. hay algo ahí que hay cosas que llevarían a lo mismo y son sedentarias igual. Entonces, por ahí debe haber una capa más todavía. Ok. Entonces, fíjense que en esta tercera columna, Cris, espérate, te interrumpo un segundito y ya me cuentas. Es que no vamos tan profundo porque ustedes obviamente yo ya les hice una invitación a ir más profundo y para ustedes es muy fácil, pero sabemos que para todos los clientes no. Entonces aquí simplemente se registran las preocupaciones y después es como muy mecánico el ejercicio. Incluso este ejercicio está diseñado para consultores, no necesariamente para coaches. Después la persona copia, yo estoy comprometido con no tal cosa, con no tal cosa. Y la idea es que escriban varias preocupaciones. O sea, todo esto es más largo, el ejercicio es más largo. ¿Por qué? Porque es un trabajo donde la persona va tomando conciencia y va como aclarando, es como si se fuera quitando un velo de los ojos, ¿no? Ahora sí, Cris, cuéntame, ¿qué? No, que me acabo de, o sea, lo estaba atando un poco a lo que decías, ¿no? De otras aportaciones, por ejemplo, en términos muy energéticos, ¿no? Un día estaba trabajando y aparecían animales, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí sería gato. Para mí sería ser gato. Esta vida tranquila, fantástica, deseable, pero que no hace nada, que no, que está bien, que me puedo morir mañana y no ha cambiado nada. Y el gato lo estás asociando con cuál de los ejemplos que como he traído varios aquí al tiempo. Con el de, en la tercera columna, la preocupación de, no- de que no sea relevante lo que hago, ¿no? De perder oportunidades o de cosas Ok, en el caso tuyo sería gato. por ejemplo. Chévere. Y para aprenderte de ahí, bueno, mejor dicho, ahorita que lleguemos al nivel de que ustedes le dan aportaciones, miramos otra vez esa parte que me pareció súper interesante, el de incluir animales. ¿Estamos listas para pasar a la cuarta columna? Titina, sí, Sí. Yo quería Dale, Jackie. detenerme un poquito en este punto. Entonces, cuando estamos delante de un cliente, que es justo, me ha encantado lo que has aclarado, ¿no? De justo cuando él te dice, ¿no? Con el ejemplo del medicamento, si lo que no quiero es morirme, ¿no? Y lo que me preocupa es morirme ya, pero es que no me tomo el medicamento. Entonces, cuando entran en ese bucle que les cuesta el realmente expresar o incluso decirte, es que no veo que tenga otra preocupación, ¿no? Porque muchas veces te expresan eso, es que no veo otra cosa, o sea, lo que me viene a decirte es eso, y te traen a sesión algo y tú ves que no sale de ahí, ¿hay alguna... Entiendo que, por supuesto, a través de las preguntas, el diálogo, damos la vuelta por aquí, otra vez por acá, le devolvemos lo que nos está diciendo, pero ¿hay algo concreto o hay alguna idea de cómo ayudar de alguna manera a que la persona confronte esa propia idea o que vea eso que se está confrontando? No sé si me explico. O sea, tú se lo devuelves, Sí. vuelves otra vez a
¿Me explico? Porque claro... Te explicas. Porque claro, yo veo lo interesante en esto que tú dices. O sea, me estás diciendo que no quieres morirte y te preocupa morirte, pero no te tomas el medicamento. Y la persona muchas veces te dice, claro, es que tampoco sé por qué no lo hago. O sea, y no salen de ahí, ¿no? Ahí, nuestro rol, ¿qué sugerencia hay por lo menos a partir de esta herramienta o qué sugerencia hay al respecto? Vale. Esta herramienta la llevo manejando yo 10 años, entonces pues he aprendido a lo largo de los años de ella. La primera columna, primero el objetivo debe ser de verdad muy importante. La segunda columna, registrarlo en comportamientos. Tú puedes demorarte haciendo las 4 columnas tranquilamente 4 sesiones de coaching. Y en cada una quedarte un tiempo largo, un objetivo para hacer un súper objetivo con una aspiración, ponerle indicadores de éxito, hacer todo lo que tú quieres, visualización para que la persona se vea logrando eso que quiere lograr en su vida, primera columna. Segunda columna, realmente registrar cuáles son los comportamientos. Entonces tú le ayudas a registrar algunos para que entienda que se hace como comportamientos observables, ¿sí? Que no son emociones, no pone, me da tristeza, ni pone lo que sí hace que lo acerca, sino lo que lo aleja, ¿sí ves? Todo ese tipo de cosas que pueden pasar para que la persona, entonces se va a observarse y a enriquecer esa lista. Pero observarse y enriquecer la lista no es solamente registrar, sino tomar conciencia y empezarse a sentir incómodo de darse cuenta que está en una zona de confort donde dice que quiere una cosa, pero está haciendo exactamente lo contrario en el día a día con diferentes comportamientos. ¿Sí? Nos vamos a la tercera. El ejemplo de Chris es maravilloso y ese es un ejemplo muy común para manejar Keegan porque es muy fácil de entender y es, quiero ser una persona activa físicamente, pero hago todo lo contrario, ¿sí? Entonces, vete a observar, entonces te vas y registra más cosas y te das cuenta, o sea, podría siquiera esforzarme de caminar de aquí a allí y no lo hago oyendo la conferencia caminando, sino que lo hago sentada, ¿sí? Entonces, empiezas a tomar conciencia y eso empieza a sentirte incómodo de esa zona de confort, que sabemos que es. Vamos a la tercera columna. La tercera columna registras preocupaciones. Esa usualmente yo la hago con el cliente porque le ayuda un poco. Sin embargo, también dependiendo del cliente, pues nosotros lo acompañamos. Lo importante es que él vaya sintiendo realmente lo que es esto y cómo está viviendo ese mundo. Y lo que tú dices es muy interesante que viste el bucle, porque la primera columna y la tercera columna, una de las cosas que ocurre es que compiten. Entonces, lo que yo quiero en mi primera columna es mi objetivo y lo que quiero en la tercera columna y lo que pasa en la tercera columna es que encuentro que tengo un objetivo que está escondido. Escondido es como que lo tengo pero no sabía que lo tenía, porque esto es parte del proceso, por eso se llama sistema de inmunidad al cambio y ellos hablan, incluso ese tema que yo les digo de hacer unos rayos X es porque empezamos a ver una cantidad de cosas que no estábamos viendo. ¿Por qué nos quedamos por qué tenemos ese objetivo escondido? Porque tenemos ganancias, indudablemente, ¿no? Sabemos que todas las cosas que hacemos es porque hay unas ganancias. Entonces es como acompañar al cliente a que se observe, a que sea curioso y que él empiece a caer en cuenta. Por eso hacer nuestras propias matrices es muy interesante porque es la mejor forma de entender que a nosotros también nos sucede, ¿sí? Y podríamos hacer muchas matrices, pero hay unos temas que son muy claves en nuestras vidas y que se repiten mucho y tienen que ver con nuestros grandes miedos, pero que eso va a la cuarta columna. Entonces, ¿con esto te aclaré? Jacqueline, ¿tu pregunta? Sí, es ir muy despacio y hacer caer en cuenta. Entonces, si la persona te dice que no, o sea como que está confundida, seguramente es porque no se terminó bien la maduración de cada uno de los procesos. Mientras tú más practicas la matriz, vas logrando entender cómo qué tan rápido la persona lo está tomando, no lo está tomando, o lo está rechazando. Entonces ahí tú usas todas tus herramientas de coaching, como por ejemplo retarlo, ¿sí? Entonces tú le puedes decir, pero me estás diciendo que quieres vivir y sin embargo tienes un pie puesto en vivir y otro pie puesto en morir. ¿No? En este caso, por ejemplo, tú lo puedes confrontar. Hay mil formas de hacerlo ya con todos los otros elementos que tú tienes como coach.
O le puedes decir de otra manera, tú me dices esto, pero yo estoy viendo esto, ¿qué opinas? Y entonces la persona de pronto dice, wow, sí, tienes toda la razón. Entonces hay muchas formas de hacerlo. ¿Aclaré? Sí, quería añadirte algo y ya con esto para que sigas. Es que me ha venido cuando has dicho, la columna 1 tiene un objetivo y de alguna manera, ¿no?, se enfrenta al objetivo oculto que encierra la columna 3. Y te pregunto, porque esto me ha llevado a recordar algo, no sé por qué, pero rápidamente lo he asociado con algunos elementos de la publicidad. Por ejemplo, cuando ofrecen un artículo, ¿no?, o se pretende vender un artículo, por ejemplo, una fragancia masculina, no sé. Entonces, el objetivo 1 es, la figura en este caso cree que quiere comprar la fragancia, pero realmente detrás de eso está el objetivo oculto de atraer mujeres. ¿Me explico? O sea, esto puede tener relación con eso. O sea, me ha venido cuando se vende un artículo y muchas veces las campañas publicitarias juegan con esto de que lo compren porque creen que van a satisfacer una necesidad, pero en el fondo lo que se pretende es satisfacer otra. ¿Me explico por dónde voy? Sí, sí, incluso el lenguaje de marketing, eso tiene un nombre que, si no mal recuerdo, porque yo estudié algo de marketing, es publicidad subliminal. Pues eso yo creo que lo que se me ocurre en este instante, porque la pregunta es muy interesante y no la había pensado jamás así, es que tiene que ver con cómo funciona el cerebro, ¿no? Porque en el primer caso es como cuando tú no ves, tu cerebro no tiene un camino porque no lo ha visto, pues es como si no existiera, no ha llegado a tu conciencia esto y por lo tanto no lo ves, no es visible. En el caso de la publicidad, lo que hacen es al contrario, saben lo que ocurre y hay un cierto grado de manipulación, muchas veces, ¿no? No siempre, pues habrán otros casos en que de pronto lograron efectos que no se imaginaron que iban a lograr, pero en la publicidad se usa mucho esas campañas donde se logra subliminalmente llevar mensajes que quieren llevar para lograr convencer al público objetivo de lo que necesitan. Y, sí. Yo creo en este sentido, Jacqueline, que el mensaje va más directamente al 3. Es donde está la preocupación, donde está el ego, donde está el miedo, que aunque no sepas que está ahí, ellos van allá a generar el deseo, aunque tú no quieras, porque tienes el 1, ¿no? Que dices, no, voy a hacer ejercicio y salir de casa, sí, pero me venden la máquina fantástica, ¿no? Que así no tendré que moverme y que no sé qué, ¿no? Que va a parar al 3 y no al 1. Claro, a eso me refería, que me ha llevado un poco a asociar ahí con lo que juega la publicidad, que nos hace creer, o a veces caemos nosotros, ¿no?, en creer que estamos comprando o atendiendo más bien el objetivo 1, pero en realidad es el objetivo 3 oculto, ¿no? Nada, era eso, sí, que he visto ahí como algo relacionado. Sí. Entonces, bueno, vamos a ir, les voy a contar ahorita un poco cómo es la columna 4. Esto entenderán que es un proceso mucho más profundo, pero yo veo que lo han ido captando bastante bien. ¿Podemos pasar a la columna 4? Listo. Entonces, en la columna 4, lo que yo hago, y ahí también les voy a compartir un poco desde mi experiencia, esta columna pues es la más profunda. Entonces tú te puedes tomar, dependiendo del grado de experticia que tengas con la matriz, pues hacer esto en 2 sesiones, en 3 sesiones, en 4 sesiones y también de acuerdo pues a lo que vas sintiendo y percibiendo que está el cliente frente a ese objetivo que quiere perseguir. La columna 4 se llama la columna del gran supuesto. Es una gran creencia limitante. Entonces, la forma en que se hace es escribiendo la frase, yo asumo que si no tal cosa, me va a ocurrir tal otra, ¿sí? Entonces, aquí lo ligué al control porque esta persona lo que quiere es ser un líder que empodere. Aquí, para haberlo hecho más claro, hubiera podido decir también que delegue, empodere a su gente y sea más creativo. Lo voy a poner aquí así para que sea más claro por lo que vamos hoy tan rápido con esta matriz. Delegue. Delegue, ¿cómo se escribe? Se me fue sin uno, así. Bueno, ok, dice, yo asumo que si no estoy en control, me van a ver débil, ¿sí? Yo asumo que si no estoy en control, no me van a ver como un líder. Yo asumo que si no estoy en control, no voy a dar los resultados.
Entonces, aquí pongamos que la persona escribió, es que qué pena que esto no me quedó aquí, no me quedó aquí. Perder el control era una de las preocupaciones de esta persona. Por tanto, lo que hicimos fue rescatar cuál era la mayor preocupación de todas las anteriores. Y eso no solamente sale de clasificarlo, sino también de la conversación que tú vas teniendo con el cliente. Entonces nos vamos con perder el control y empezamos a poner acá. ¿Y por qué se escribe yo asumo? Para que la persona empiece aún a tomar más conciencia que este es un supuesto, que esto no es una verdad absoluta, porque lo vivimos como una verdad. Entonces, si ustedes cada una escogen la mayor preocupación de la columna anterior y empiezan a escribir en su cuarta columna, yo asumo que si no estoy en tal, o sea, no estoy en tal cosa o esto me ocurre, van a darse cuenta que generalmente lo que detectamos como la mayor preocupación de la tercera columna la vemos como una verdad absoluta, es decir, realmente esta persona piensa que si pierde el control, todo esto tan malo le puede suceder y mucho más, generalmente es mucho mayor la preocupación. Entonces les doy un tiempito ahí para que registren. Yo asumo que si no tal cosa, después de haber escogido su preocupación mayor, ¿qué puede pasar? ¿Preguntas ahí? Ahí entiendo que en esa cuarta columna también salen expresiones. Yo asumo que, o sea, salir expresiones asociadas a los sentimientos, ¿no? Por ejemplo, me van a rechazar, dependiendo de cuál sea, ¿no? La preocupación, pero entiendo que ahí se va a ver o va a salir de manera muy natural, ¿no? Las consecuencias que se suponen a nivel emocional, ¿no? No me van a aceptar, me van a rechazar, me van a criticar, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y dependiendo de la gran preocupación, de la preocupación mayor. En este caso, por ejemplo, que es el control, seguramente yo asumo que va a ir ligado al fracaso, a la pérdida, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, que voy a fracasar o que voy a ser visto como un fracasado, por ejemplo. ¿Sí? De acuerdo a lo que tú estás diciendo. O sea, también puede ser, no es necesario que sea yo asumo que si no tal. También puede ser yo asumo que si tal, pasará cual. También. ¿No? Sí. Dame uno de tus ejemplos, Cris, que ese ejemplo tuyo está muy chévere. A ver, por ejemplo, es que me sale más en positivo que en negativo. Perfecto. Por ejemplo, yo asumo que si... Porque puede ser aquí, fíjate, si pierdo el control, ¿sí? Entonces depende de cómo lo esté construyendo la frase. Que si pierdo el control, me van a ver débil. Pero dime tu ejemplo y lo miramos. Por ejemplo... ¿Cuál fue la preocupación que elegiste de la tercera columna, Cris? Por ejemplo, me voy a quedar con perder oportunidades, perder el tiempo, quizá, perder el tiempo. Vamos a poner eso. Vale. Entonces, si pierdo el tiempo, es un poco bucle ahora. Si pierdo el tiempo, no, si pierdo oportunidades, lo ato con desapareceré. Claro, y ya te fuiste súper profundo. Entonces, esa es la intención de esta columna, registrar varias cosas. Y yo, les digo yo cómo lo trabajo. Yo aquí lo traje como lo trabaja Keegan.
es que a raíz de esta columna genero una frase. Le ayudo al cliente a generar una frase y la pongo entre comillas porque ellos mismos son los que han ido generando esto. Entonces yo le empiezo a hacer preguntas para que vaya surgiendo esta información acá. Entonces sería así. Yo asumo que si pierdo oportunidades en el caso tuyo y en el caso de este ejemplo es si pierdo el control, entonces empiezo a juntar las cosas. Me van a ver débil. Después pongo, no me van a ver como un líder. O a respetar como líder, puede ser también, ¿sí ven? Voy a poner respetar para que suene diferente. Respetar como líder. Después digo, no voy a dar los resultados. Entonces aquí ya de pronto, esto es conversadito con el cliente, entonces diría, fracasaría. Y entonces al final la pregunta sería, ¿y qué es lo peor que puede pasar? Y en el caso tuyo, Cris, desaparecerías, ¿te das cuenta? En el caso de este cliente hipotético sería algo así como, los resultados fracasaría y sería... Puede estar hablando de decepcionar, puede estar hablando de... Ok. De no ser... ¿De no ser qué? De no ser como tiene que ser. O sea, al final aquí lo que se está poniendo en juego es la autoimagen. Exacto, exacto. Me decepcionaría y decepcionaría a los otros. Y por ejemplo pasan cosas como decir, y sería como estar muerto en vida. ¿Sí? Cosas de ese estilo salen. ¿Cómo acompaño yo al cliente? Escuchándolo, oyéndolo, comprendiéndole. Y a veces el cliente intenta salirse porque es muy loco, porque es difícil, porque está entrando en su inconsciente. Entonces yo le digo, antes de llegar a la cuarta columna, le doy la instrucción que van a salir cosas que lo van a sorprender. Pero que tenga la plena seguridad que descubrir esto, esta gran creencia o supuesto mayor, es lo que le va a permitir después generar el cambio. Entonces hay una promesa ahí. Entonces cuando yo estoy conectada emocionalmente, yo la estoy observando, incluso virtualmente, qué está pasando con ella, entonces después lo felicito y le digo, Cris, si yo como tú pensara que si pierdo oportunidades voy a desaparecer, no perdería una oportunidad por nada del mundo. Una frase así bien empática y que al mismo tiempo al otro le haga entender lo fuerte que es eso para la persona. ¿Te das cuenta, Cris? Y gracias por traer tu ejemplo, porque creo que el ejemplo tuyo, que todas te conocemos, es muy claro, ¿no? Yo, por ejemplo, que te he visto, yo digo, Dios mío, Cris, ¿cómo hace para hacer tantas cosas al tiempo? ¡Qué capacidad! ¿No? Entonces, es muy revelador, es increíblemente revelador. ¿Qué viene después? Pregunta, Esther. Bueno, Ay, se me cayó el audífono, dame un segundo. Sí. Más que pregunta es que yo en algún caso me he encontrado, quizás pueda tener que ver también con esa exposición a la vulnerabilidad, ¿no? Cuando el cliente te dice, o la persona con la que estás trabajando, colaborando, te dice que le da miedo, pues eso, exponer su vulnerabilidad, ¿no? Por el tema del reconocimiento y todo eso. A veces también podría ser, ¿no? Que no quiera exponer esa vulnerabilidad porque a él eso ya no se siente tan fuerte, tan competente, es como que se van a aprovechar de mí, ¿no? Estas frases las he escuchado en alguna ocasión y pueden llevar a ese miedo a exponer esa vulnerabilidad. ¿No? Entonces, fíjense lo interesante. Yo les estoy trayendo aquí la herramienta como la traen estos expertos. Ellos la manejan muy racional, muy ejecutiva,
donde yo, hasta lo que he visto de ellos, no llegan a frases tan profundas, no van hasta allá. Puede ser que últimamente le hayan hecho alguna actualización. Quiero ser como muy respetuosa con esta porque el trabajo es súper interesante. La matriz me parece que está súper bien hecha para que cualquier persona, incluso las personas se pueden auto hacer el análisis y llegar a lugares muy profundos. Entonces aquí es donde ustedes entran a acompañarme a enriquecer la matriz. Y yo he hecho algunas cosas. Entonces les voy a mostrar esto, pero indudablemente la cuarta columna nos lleva a una creencia tan grande, ellos le llaman el supuesto mayor o gran creencia, en inglés le dicen big assumption, y lo que yo he visto en mi experiencia es que siempre nos lleva a nuestros grandes miedos al final, ¿sí? Perder la imagen, ser vulnerables, quedarnos solos, todas estas creencias, estos grandes miedos. Yo ahí hago desde hace mucho rato un trabajo más profundo de conexión, como les estaba contando. Ellos sí proponen un trabajo posterior. Les voy a contar cuál es, y ya de ahí yo lo que hice fue que yo bajé la matriz y puse desde lo poco que conozco del coaching esencial algunos elementos que podrían ayudar para enriquecer cada una de las columnas. ¿Van sintonizadas conmigo? ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué sí hacen ellos en la cuarta columna? Después de que la persona encuentra el supuesto mayor, que es muy revelador. ¿Se dan cuenta? Porque es como, por ejemplo, una de mis grandes creencias y la he trabajado, he mejorado como no se imaginan y me falta por mejorar de aquí a la China. Si yo no soy buena gente, me quedo sola. Ese es el resumen ejecutivo. Pero si la amplío, dice cualquier cantidad de cosas, ¿no? He mejorado cantidades, me falta cantidades. ¿Qué ocurre en el proceso? Es tomar conciencia. Y entonces, como, no sé cómo se dice en español de España, pero en Colombia decimos pillarnos, espero que eso no suene a ninguna grosería por acá. ¿Cómo? Sí, lo mismo, nos podemos pillar. Ah, ok, qué maravilla. Pillarnos, entonces uy, ahí está mi gran creencia, ¿no? Entonces, ¿cómo la miro y cómo tomo acciones diferentes y cómo percibo lo que eso significa en mí? Porque pienso, siento, ¿no? Pienso, siento y actúo. Pienso, siento y actúo constantemente. ¿Cuándo me agarra hoy en día? Cuando en escenarios diferentes, con retos diferentes, en momentos que me coge desprevenida. Pero apenas vuelvo y la agarro, vuelvo y retomo, ¿no? ¿Y cómo puedo entonces hacerlo de una mejor manera? Como yo lo quiero funcionar, no sé cómo decirlo, como quiero gerenciarme en ese tema, que sé que es un tema mío por trabajar y por mejorar, y que siempre lo seguiré trabajando, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Fui clara con ese ejemplo? Ok, dale Lola. Abre el micrófono, please. Bueno, yo primero muchas gracias, me parece súper interesante. Además, yo conocía el modelo que también, si no me equivoco, el modelo de Kotter, que también es de Harvard, es de la misma universidad, perdón, es el modelo del cambio, de los 8 pasos que se necesitan y cómo afrontarlo, cómo afrontar el cambio desde ese modelo, pero desconocía me parece súper interesante. Y quería, aunque tengo más dudas, quería dejarme aquí un poquito porque necesito eso, tenerlo claro para seguir mi proceso y acompañarte. Y es que estaba haciendo el ejercicio para mí, pero al mismo tiempo no podía evitar que el último cliente que he tenido casualmente me llevó a la sesión que quería. Dice, es que quiero empezar a hacer retos que eran el día 3. Luego me eligió uno, que es hacer meditación todos los días, ¿no? Y yo le decía que efectivamente aquí podemos hacer un plan, que sí tiene que... Pero entonces le invité a retomar cuál era... Lola, porfis, acércate un poquito al micrófono, porque sí, te oigo como... ¿Así mejor? ¿Un poquito mejor ahora? Mejor, me alegro. Le invité que en lugar de a ese propósito que quería hacer, que es hacer meditación, y que yo la acompañara haciéndole un plan y todo, por resumir, fuimos un poquito hurgando, ¿vale? Y resumo muchísimo todo el proceso, fue casi toda la sesión, y al final lo que le pasaba era que llegamos de otro modo, a la creencia limitante grande,
que era que su padre le decía que él no valía para hacer cambios. O sea, él tenía una creencia grande que era, su padre le decía, pero bueno, tú dónde vas a hacer nada si total eres un señor, o sea, que tenía sus años, o sea, que y muy trabajado, ha hecho psicoanálisis 15 años, o sea, tenía todo muy bien, es una persona muy organizada, con muchos recursos, y llegamos a eso. O sea, y ahora mismo tenemos, justo ocurrió unos minutos antes de acabar la sesión, y era que su padre le decía, tú dónde vas a proponerte cualquier cosa porque tú eres fatal. Entonces, mi pregunta ahora que hemos llegado aquí, que igual te estoy interrumpiendo, que es lo que va a seguir, es que una vez que tenemos todo eso, y además está sumamente grande porque él estaba emocionalmente, pues bueno, pues afectado, bueno, fue maravilloso, fue muy maravilloso de alguien además en el que era la sexta sesión y había estado impenetrable, o sea, fue la primera vez que hubo una apertura emocional incluso, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, tenemos esa creencia, yo la idea que tenía era desmontarlo un poquito, que nos acompañara, qué vamos a hacer con eso, o de qué forma eso está ahí, o sea, trabajar un poco la creencia antes de trabajar lo que sea, más que el objetivo en sí, da igual, ¿no? Chéverísimo que hagas la pregunta. Te voy a interrumpir porque me preocupa el tiempo de todas. Y tengo otras cosas maravillosas para contarles. Entonces, buenísima la pregunta que hiciste, porque les iba a contar qué viene después. Ajá. Una de las tareas, o sea, la tarea que siempre queda después de encontrar nuestro gran supuesto, o que el cliente encuentra su gran supuesto, es hacer la biografía del supuesto. ¿Hacerla? La biografía. Cuándo nació, cuándo creció y qué ha alimentado ese supuesto. ¿Sí? Bueno, sí. Entonces, siempre los clientes van a su infancia o a su adolescencia. Puede ser que ocurran otros casos. Hubo algún cliente por ahí un día que me dijo, no, eso es de ahorita, del año pasado. Yo le dije que listo, que yo le creía porque yo no le puedo decir que me está mintiendo ni que no. Pero bueno, después encontrará que tenía que ver con otro tema. Sin embargo, casi siempre nace de nuestra infancia, nuestra adolescencia, de nuestros entornos familiares y demás. Y ir a hacer la biografía es escribir esto. Entonces les digo, tómate tu tiempo en una hamaca, con una copita de vino o en el verde y escribe lo que más puedas. Y si puedes incluso conversarlo con alguien con que pueda ser interesante. Entonces, generalmente muchas personas caen de una y dicen, uy, sí, eso fue mi época de colegio cuando mi profesora tal cosa, o eso fue porque yo tenía, hace poco tuve un ejecutivo que me contaba que tenía un hermano con discapacidades y eso llevó a una cantidad de cosas en su familia y de ahí venía su supuesto. Entonces ve, registra, lo escribe esa historia, toma conciencia, tiene que ver con tomar conciencia, ojalá escribirlo a mano y después sacar las ganancias y los costos que ha tenido para esa persona tener ese supuesto. Ganancias siempre va a haber muchas porque nuestros grandes miedos, ustedes saben, nos llevan a hacer cantidad de cosas maravillosas, sin duda. Y también registrar los costos. Y obviamente ahí hay pues ya desde la experiencia yo le muestro al cliente si realmente quiere moverse de ahí, ¿no? O sea, como volver a corroborar que eso es lo que quiere, o se quiere quedar con esas ganancias, o realmente está mirando más los costos y darse cuenta que sí quiere dar un movimiento en su vida para lograr eso otro que está en la primera columna, que es el objetivo que no logra cumplir todavía por su supuesto mayor. Entonces esas tareas son muy buenas, funcionan muy bien. Después, ¿qué viene? Un plan de acción, pero ese plan de acción no es de un día para otro. Es un plan de acción donde se van tomando acciones pequeñitas, paulatinas, porque lo que tiene que hacer el cliente es desvirtuar la creencia. Entonces, Cris, ¿me permites tomar tu ejemplo? Sí. La idea es que el cliente se lleve primero acciones muy pequeñas. Yo lo hago muy estilo coaching, que el cliente salgan de él, las acciones, todo este tipo de cosas, pero también podemos ser un poco más directivas. Entonces, las primeras acciones no va a ser que Cris se va a anotar a la gran maratón de Barcelona, sino que lo primero que va a hacer es pequeñas caminatas y que ella se dé cuenta que puede salir, un ejemplo, ¿no? Es cualquier otro ejemplo, que puede salir a caminar 3 vueltas a la cuadra y que por eso no va a perder grandes oportunidades, ¿sí? Entonces es ir a testear, es como si hiciéramos un laboratorio
Y porque las emociones que están ligadas son muy fuertes. Cuando un cliente devela su supuesto mayor de la 4 columna, haciendo un trabajo juicioso, acompañado, es realmente sorprendente, porque yo tuve una clienta que me decía, pero Titina, ¿cómo me dices? A mí me dicen, Titina, ¿cómo me dices que esto es una creencia? Si esto es verdad. No, es verdad que si yo trabajo, mis hijos se van a sentir abandonados, era este caso, ¿no? Fue a hacer su biografía y ¿qué ocurrió? Cuando era niña, tuvo una experiencia donde se sintió abandonada por su mamá. Una experiencia puntual, la mamá no la abandonó. Entonces, ella empieza a tomar acciones pequeñas para entender que puede trabajar y no les va a pasar nada a sus hijos. Claro, si se va al otro día, se consigue un trabajo full time donde viaja al extranjero y su hijo justo en esa oportunidad se cae y se descalabra, dicen ustedes en España, se rompe la cabeza, pues esta mujer entra en pánico y deja el trabajo, renuncia y hasta ahí llegó, ¿no? Pero si ella empieza a hacer pequeñas actividades, ¿ella qué empezó a hacer? De a poquitos, trabajaba unas horas, después empezó a trabajar part-time y después, hoy en día es una ejecutiva que sabe que puede educar a sus hijos, es una gran mamá y además trabaja. ¿Ven? Entonces, es un plan de acción paulatino que se va siguiendo en el proceso de coaching, que dura entre 6 meses y un año, en mi caso, y Lisa Lahi y Robert Keegan, en la matriz de ellos, hablan de eso. Es un proceso adaptativo, no es un proceso de cambio, no es cambio técnico, no es que voy a ir a dejar de hacer una cosa por otra sin que exija un proceso de adaptación. ¿Vamos bien? ¿Preguntas hasta ahí? Sufro Dale, Esther. Son las 9:30 casi. Sí, sí. Abre el micrófono, porfis. Sí, entiendo que claro, ahí ya harías un seguimiento, ¿no?, del cliente, porque claro, el tema está en que, en que muchas veces a lo mejor el cliente pues va con esa, o la persona va como queriendo acelerar el proceso y realmente esto no es así. O sea, al final no se trata de unas cuantas sesiones, se trata de un proceso en el que tú seguramente luego haces un seguimiento, de que todo corroboras que realmente todo eso se va a llevar a la práctica, ¿no? Porque me hablas de 6 meses, un año, claro, ahí como supongo que eso se acuerda se trata en el acuerdo, ¿no?, con el cliente, de hacer un seguimiento, de ver qué dificultades está teniendo, ¿no? O poder hacer, si por ejemplo uno recae, poder hacer alguna otra sesión, o ¿cuál sería En general, te voy a decir cómo lo manejo yo, pero no quiere decir que esta sea la única opción. Yo hago Keegan en las primeras sesiones y después hago sesiones típicas. Muchas veces de las sesiones típicas vuelve y sale cómo el supuesto mayor está ahí detrás. Y sin embargo, este plan de acción del que estábamos hablando, que aquí lo estoy proyectando, dice empezar con acciones poco retadoras, irse aumentando el nivel de reto y cada vez hacer acciones más osadas. Observarse y notar los pensamientos, los sentimientos y los comportamientos y preguntarse siempre cómo puedo continuar avanzando. Entonces, hay una parte en la que el coach acompaña y después el cliente debe autogestionarse. Hay gente que lo hace mejor que otra. Lo que pasa es que si tú ya acompañas a un cliente en un proceso de coaching que dura generalmente 6 meses, ya de por sí la persona ha arrancado y ha empezado a ver los beneficios del cambio y ya se crea una incorporación para seguir cambiando. Y pues como con todos, hay gente que hace unos cambios increíbles muy rápido, los afianzan, otros van de a poquitos, pero cada vez más conscientes. ¿Con eso resolví tu pregunta? Vale, ya para terminar, la invitación, como les decía Cris, era a cómo se puede potencializar la matriz de inmunidad al cambio, le puse yo aquí esta sigla, con la mirada del coaching esencial. Entonces, para no demorarnos mucho más, les voy a invitar a que demos una lluvia de ideas y yo escribo todo lo que ustedes proponen. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien por ahí? ¿Hacerlo así? Muy bien. A ver, algunas ideas. ¿Empiezo yo? Dale, Cris. Por ejemplo, con eneagrama. Exacto. ¿Alguien más?
Todas las ideas son válidas. Ustedes son las expertas en coaching esencial, yo no. Sí, yo ahora la columna 4 del supuesto vi mucho las heridas que se trabajan en el enneagrama esencial. Ok. O sea que tú también vas por enneagrama. ¿Algo más? No, heridas, pero ponemos heridas, que es otra cosa. Ah, ok, listo. Entonces trabajar las heridas. Listo. Las heridas, claro, en los supuestos, estos que están en el pilar 4. Sí. ¿Quién más? A mí al principio, bueno. Dale. No, tú, Ale, tú, venga. Al principio, cuando se habla del objetivo, pues en coaching esencial se hablaría más de foco de trabajo o de propósito, algo así como menos ejecutivo y más esencial. Súper. Estrella ¿Qué polar. más? Estrella polar, sí. En la columna 1 también estrella polar. Es eso, propósito, estrella polar. Sí, es que estrella polar no la conozco, entonces por eso es tan perfecto. No sé si, perdón. Dale. De un poco en los pequeños pasos, si podría hablarse un poco de la dualidad y más o menos cómo lo vas administrando en cierta manera, ¿no? Los polos de hacer mucho, de hacer nada. A ver. Cuéntame un poquito más para yo entender, porfis. Bueno, como decías tú, ¿no? En términos de que a veces pensamos que el cambio viene de hacer algo radicalmente, algo completamente radical a lo que estamos haciendo, ¿no? Pero verlo de que no es necesario poner en los polos, ¿no? De que una cosa es buena y la otra es mala. Vale, por ejemplo, aquí tendríamos el Core Quadrant. Core Quadrant ayuda muchísimo a poder ver el beneficio no solo de esta energía primaria que está dominando, sino también de su opuesto y además, ¿no? Darnos cuenta de que cualquiera de las dos en su extremo da conflicto, ¿eh? Y eso ayuda mucho a tomar conciencia de poder integrar esos pequeños pasos que decíais, ¿no? Que decías al final. Nosotros le llamamos dosis homeopáticas de la energía polar. Buenísimo, severísimo. ¿Qué más se les ocurre? Cuando hablamos de la caja de preocupaciones, hay una parte de propósito oculto, podría tener que ver con la sombra, con el trabajo con la sombra o de niño interior que tiene una agenda de la que no estamos al tanto. El niño interior creo que va más en la columna 4 cuando se hace la biografía, ¿o cómo lo ven? Sí, quizás la sombra sería en la 3 y el niño interior será 4. Puede ser. Ok. Sí. Cuando hablas de biografía, tú que además constelas, pues puede aparecer también todo lo que tiene que ver con lo familiar. Nosotros también trabajamos con el árbol psicogenealógico. Y aquí un apunte interesante, sobre todo para... Cris, perdóname que me quedé ahí en el final. Me dijiste que cuando, lo último que dijiste fue con respecto a qué parte? A la biografía. Ok. El árbol psicogenealógico. Dale, ¿ibas a decir algo más? Y también la idea en general de aprendizaje de tercer orden, que es lo que te lleva a la bajada a 4, a la columna 4. Psicogenealógico, está bien escrito, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de tercer orden. Ok. El meta. Chévere. Bueno, dejamos ahí entonces, podrían salir muchas más ideas. Yo, dentro de mi ignorancia en el coaching esencial, había puesto unas ideas que se las quiero mostrar. Entonces están aquí. Aquí puse conectar con propósito, definir valores que honraría cumplir el propósito. No, no trabajamos con valores. Ustedes no, ok. Yo pensé que sí.
Trabajamos Entonces, también con estrella polar, con estados del ser. ok, Como bien vale. decías, ¿no? Cambiar valores, o sea, si total, forman parte del mundo del ego. Ok. Acá puse la segunda, puse conectarlo con reflexiones más profundas, existenciales, pues obviamente sin saber, y definir valores que deshonra cuando se comporta como lo hace en esta columna. Entonces lo mismo, tiene que ver más bien con el ego, ¿no? Desde la mirada. Acá, igual, no sabía cómo. Y en esta última he puesto grandes miedos, sanar heridas propias o heredadas, enneagrama y aceptación. Bueno, siempre son propias. O siempre son heredadas, llámale X. ¿Da igual? Sería heredadas y propias, más que una O. Ah, ok. Tienes razón, sí, sí. Listo. Bueno, pero vuelvo y te digo que eso era yo como adivinando cómo era lo que yo dije, bueno, voy a hacer una apuesta. Intuyes bien. Bueno, fue un gusto. Vamos a terminar acá por factor tiempo. No sé si hay alguien tenga una pregunta de esas que dice, si no la hago, no me voy tranquila de este espacio. Estoy abierta a recibirla. La pregunta es siempre para la columna primera o para definir en lo que uno se va a trabajar, siempre es porque me queda la idea de cuando te propones algo de cambiar es dejar de hacer tal cosa o ponerte a hacer tal cosa, ¿no? Como que no sé si es bien importante simplemente ponerlo como hacia qué vas a ir en vez de dejar, de qué te vas a retirar de, no. Ok, es que me preguntaste primera y me hablaste de segunda. Entonces, pero claro, la confusión puede estar porque es que esto es mucha información junta. La primera columna siempre debe ir en positivo el objetivo, algo que quiero lograr, alcanzar, que sea una meta realmente propia, porque incluso si es un ejecutivo y recibe feedback, puede recibir feedback de que yo lo quiero, como en el coaching, ¿no? Debes modificar esto, pero esto si lo conviertes en un objetivo tuyo que quieres lograr, ¿cuál sería? Entonces, un objetivo propio, que tenga sentido para la persona, que haya una brecha importante de mejora, que realmente sea con un trabajo importante a realizar, porque si es un objetivo muy sencillo, pues seguramente lo va a poder lograr sin todo este trabajo, ¿me entiendes? Estaba pensando, Y en perdón. positivo, en positivo. Okay. La segunda, qué pena Adriana, termino porque creo que va implicado lo que dices. La segunda sí es registrar aquellas cosas que haces o dejas de hacer que te alejan, porque esa es la brecha entre la aspiración, el objetivo, y donde estoy hoy, se registra en la segunda columna en comportamientos observables. Entonces, si estoy viendo que estoy tomando mucho alcohol, que estoy volviéndome una alcohólica, en vez de decir dejar de tomar, lo puedo poner en un positivo. Como hicimos con el objetivo de Cris, ¿te acuerdas? Que Cris lo puso, ¿cómo fue tu objetivo, Cris? Ser más activa físicamente. Sí, no lo puso dejar de ser inactiva o de ser sedentaria, sino en positivo y en lo que se quiere lograr. Entre otras, para que jalen la aspiración, o sea, el objetivo te jale hacia lograrlo y sea más el impulso a ir hacia lo que quiero lograr que quedarme en lo que no. Pero esa es una de las mejoras que se haría desde el coaching esencial, y es que sea más ligado a propósito, a ese sentido profundo, porque eso es lo que realmente le da sentido y te mueve toda la motivación, y cuando estás desfalleciendo y cuando está siendo difícil y cuando te está jalando el miedo, pues logras mantenerte para seguir detrás de tu objetivo, paulatinamente logrando avances. Luego hay otra cosa que me parece muy importante, que es revisar bien esta primera columna, que no sea otro deseo del ego. Quiero ser más responsable, quiero ser más fuerte, ¿no? Más poderoso, más líder. Pero si compramos eso, está perdido, porque en realidad estará luchando, o sea, quizá no lo consigue porque no se puede, porque uno no puede ser omnipotente, omnipoderoso, líder siempre, seguro siempre. Ese es el problema que tiene. Está pidiendo reforzar una autoimagen que le va a llevar al callejón sin salida. Y creo que esto es algo que en general en coaching a veces no se trabaja. Y en coaching esencial estamos muy pendientes de no engordar al ego. Y ahí yo podría aprenderles. Sin embargo, lo que yo he hecho siempre, porque como que me la pillé,
Entonces le pregunto en la primera columna, ¿y realmente con qué estás comprometido? Buscando un poco ligarlo con propósito y ver también esa conexión desde el propósito, pero esa es parte de mis mejoras que he venido haciendo al practicarlo y al ver que quería darle mucho más fuerza a cada una de las columnas desde el sentido real del ser, ¿no? Pero muy intuitivo, muy a través de la práctica y claro, de otros conocimientos que tengo, pero no del nivel de profundidad que ustedes tienen del coaching esencial. A mí me surge una duda, antes de irnos, no sé si procede ahora, la planteo, a ver, por ejemplo, cuando es alguien que trae sesión que de entrada no parece que sea el foco o el objetivo en el que quiere indagar, no es como algo personal, sino en relación a alguien, por ejemplo, que tiene un hijo, por decir algo, con X trastorno, no sé, síndrome de Down o algo así, por decir algo, y está en esa lucha interior, digamos, de aceptar. Y la pregunta grande que plantea es ¿por qué a mí? O sea, cuando plantean eso de ¿por qué a mí? O sea, cuando el objetivo foco es entender el por qué a mí y no es un objetivo de quiero hacer esto, quiero conseguir lo otro. No sé si en los casos que has tenido se te ha llegado a presentar alguno y que se haya podido abordar desde esa técnica, desde algo que, en fin, creo que queda clara, ¿no? La pregunta. Sí, y creo que ahí Cris te va a contestar más de fondo la pregunta que va, sin embargo te contesto lo que yo hago. Para mí, todos los procesos de coaching va ligado a que el cliente se haga responsable de coaching de su propio proceso. Por tanto, todos los objetivos, la pregunta es siempre, ¿y esto qué tiene que ver contigo? ¿Y a ti a qué te reta? ¿Y esto cómo lo puedes volver un objetivo propio de desarrollo para ti? Entonces, obviamente, ahí llega a que sea algo, lo convierta en algo diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, me hablabas que era un hijo, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo. Entonces ahí lo acompaño en esa conversación a través de preguntas de coaching hasta que logra una comprensión mayor de qué es lo que necesita él para poder acompañar y aceptar eso que tiene que aceptar, o en fin. Ahí Cris nos complementará. Sí, porque a mí tiene que ver con una negación, con una frustración, con un algo, quizá en un duelo que pasa por el duelo de una expectativa, de una decepción, de un sentirse incapaz. O sea, hay todo un hilo ahí primero para llegar a la primera columna, ¿no? Y esto porque duele tanto, ¿qué te pasa? Claro, dicho así sería, pues porque mi hijo tiene síndrome de Down, ¿no? Claro, las verdades estas, ¿no? Que dices, bueno, pero hay que acompañarlo bien para que la persona pueda enfocarse en sí misma y ver una situación, ¿sí? ¿Qué le toca especialmente de esta situación y qué quiere trabajar de esta situación? Porque la situación es la que es. Y esto no cambia. Ahora, como yo me la vivo, ahí sí podemos entrar, ¿no? Entonces, es ir un poco moviendo todo esto para que la persona pueda decidir en qué quiere trabajar de sí misma. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, hay un caso, ¿no? Este chico que decíamos, ¿no? De que estar obsoleto. Entonces, al final decía, quiero ser feliz. Muy bien. ¿Y qué ha de cambiar en ti para que seas feliz? Y me contestaba, que en el trabajo hagan no sé qué, que vale, esto está fuera de ti, pero ¿y en ti qué tiene que pasar para en este trabajo que es como es, tú puedas ser feliz? Y le ha costado un rato, porque todo el rato era fuera, 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 que cambie el mundo, que el otro no sé qué, ¿no? Bueno, es lo que hay. Entonces, con eso tú cómo puedes ser, ¿no? Sí, un poco, ese es, sin embargo, cada persona llega como llega, ¿no? En su nivel de conciencia que llega, en el momento que llega, entonces, ¿cómo lo acompañas? Por ejemplo, ahí yo me conecto con un padre con dolor, con frustración, con una cantidad de cosas, entonces, ¿cómo lo acompaño yo en esa conversación a preguntarle de la manera más, con las preguntas poderosas, mejores posibles para que él logre llegar a comprender y seguramente habrá un quiebre emocional donde entienda que lo que necesita es esto. Yo diría un poco, con esas lágrimas que surgirán o esa introspección encontrará que necesita modificar algo en él para poder, o sea, un cambio de mirada en él que le permita ver esta situación donde no es la víctima, sino el que se hace responsable desde el amor para acompañar a ese hijo que es
Y yo creo que siempre creo, y ahí sí también ustedes me enseñan, y es que cuando a las personas se les ponen retos tan grandes, pues también es porque tienen los recursos y los encuentran, porque la motivación de un hijo creo que es muy grande, ¿no? Yo creo que lo que has dicho ahora es clave. Recordemos, nosotros siempre trabajamos con el amor. Sin el amor no es posible, porque entonces el 4 no se trasciende si no hay amor, si no hay una mirada amorosa hacia uno mismo, ¿no? Y también recordemos, antes preguntabais, ¿no? ¿Y esto cuánto tarda y cuántas sesiones? Bueno, más o menos por ahí, ¿no? Recordemos que nosotros acompañamos un ratito de la vida de un ser humano y que todos estos procesos, todos estos cambios, esta transformación en profundidad, porque vamos más allá de lo ejecutivo, sino que estamos hablando ya de quién quiero ser, ¿no? Revisando que no sea desde el ego, y por eso hay esta transformación y el ego se resiste y el crítico y no sé qué y no sé cuántos. Estamos hablando de procesos de vida. Entonces, le acompañamos un rato y la persona ahí puede, ¿no? Recordemos la metáfora de la bella durmiente. Puede ser que en ese momento despierte o ya despertará, pero que nosotros le hayamos acompañado bien, ¿sí? Y él seguirá su camino y ya está. Y yo diría también, cuando las escuchas y cuando las escucho y desde el saber que hay muchas cosas que ustedes comprenden que yo no comprendo de la mirada esencial. Lo que sí es que he hecho un trabajo conmigo misma para llegar a la maestría donde he entendido que esa parte esencial mía, que es ser lo más amorosa posible en acompañar a mis clientes y ver desde el amor cada situación, yo diría que esa fue la que me logró llevar a la maestría. Y es un poco encontrarme con mi verdadera esencia, ¿no? Y abrazarla y aceptar y reconocerla que es el ser amoroso que hay en mí, que pone al lado otras. Entonces, yo creo que el reto siempre sigue siendo cómo me trabajo y me trabajo yo cada vez más. Y esta herramienta que les doy hoy es diferente, pero es interesante y es muy potente me atreví a traérselas porque saben que es muy grande. Sí, tiene muchos elementos, pero sabía que con el trabajo que ustedes han hecho y con lo que Cris les ha presentado, podían lograr capturar muchas cosas y así fue. Entonces, me voy contenta. Sé que igual el libro existe, The Immunity to Change. Si de pronto quieren otro espacio también me cuentan. Pero fue un gusto estar aquí con ustedes y Cris, me siento absolutamente honrada y bendecida de haber estado acá con todas. Gracias, de verdad fue un gusto y me siento muy, muy feliz de haberles podido entregar este material que pues hay mucho por estudiar, pero lo primero, háganla para ustedes mismos y se pueden hacer 5 y cada vez que la hacen la van a hacer mejor y ya es una herramienta súper interesante donde le pueden poner todos los ingredientes que ustedes quieran, pueden hacer la receta muchísimo más amorosa. Muchísimas gracias, Titina. Qué regalazo. Además, yo sé que tenías previsto algo y bueno, nos has dado mucho más de lo que estaba previsto. Así que muchísimas gracias. Ha sido súper útil y enriquecedor ver, ¿no? Una herramienta además ejecutiva en principio, cómo también se puede acoplar y al final la herramienta no es nada, es cómo la utilizas y quién la utiliza, ¿no? Eso es lo más interesante, siempre y cuando sea básicamente potente, porque también hay cosas muy raras por ahí, pero sobre todo es eso, ¿no? Quién la utiliza y cómo, y eso es lo que da al final el juego, ¿no? Así que muchas gracias por traerla. Sí. No, ustedes, quiero decir algo último porque no me puedo quedar. Estos profesores son súper famosos, han tenido miles de alumnos, no sé pagando cuánta plata por generar esa matriz. Yo, lejos de tener la experticia que ellos tienen, sin embargo, la he trabajado esta matriz tranquilamente 10 años, entonces eso me ha permitido incorporarla mucho y quiero decir que la traje a ustedes con inmenso respeto a ellos, pero le dije a Cris, me pillé que cuando escribí el texto que me pidió a Cris del resumen lo hice desde el ego, porque escribí más o menos como que aquí vamos a reinventar la matriz. Y después dije, no, vamos a darle una mirada que la complemente. Entonces
esto, quiero ser muy clara en eso, porque después dije, "Uy, ¿cómo escribí esto?". En el afán de entregarle a Cris un resumen, mi ego salió, ahí vamos a mejorarla. Y realmente era dar una mirada diferente, ¿no? Ellos la han trabajado así, le llegan a muchísima gente, porque ustedes saben que entre más fácil y práctica sea para el entendimiento de la mayoría de la gente, pues mucho mejor, porque tiene mucho más alcance. Y esta otra mirada pues es interesante, absolutamente respetuosa hacia ellos, porque han sido unos maestros y han logrado llegarle a mucha gente con este tema, que es súper valioso, poder mirar la posibilidad de cambiar como seres humanos, ¿no? Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar. Gracias, cuídense. Gracias a todas. Gracias. Que estén bien. Adiós. Cuídense. Chao. Gracias. Chao, adiós. Chao. Chao. Gracias a ustedes. Chao.